Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta presentación de la zarzuela titulada, como ya lo saben ustedes, Los voluntarios de Tauste, zarzuela cómica lírica en un acto y 4 cuadros en prosa y verso. La verdad que es para nosotros, para el Patiaz, la asociación que de alguna manera hemos promocionado y propiciado esta sesión, pues un honor presentar esta zarzuela, una zarzuela que, como saben, pues lleva el nombre de Tauste. Ahí es nada. Yo creo tener un pueblo que tiene un nombre ya con una zarzuela propia, eso yo creo que es una categoría especial. La verdad es que hablar de la historia de este hallazgo, para hablar de la historia, tenemos que remontarnos al año 2011, en que Jesús Alegre, uno de los miembros, pues ya saben, más activos del Patiaz, pues investigando, curioseando por internet, se encontró con que en la Biblioteca Nacional de España existía una obra, una zarzuela con este título y, claro, le picó la curiosidad. Nos pusimos en contacto con la Biblioteca Nacional de España y poco tiempo después, unos años después, porque estas cosas van despacio, pues tuvimos una copia digitalizada de esta zarzuela. En cuanto lo tuvimos, nosotros nos picó la curiosidad, claro. Allí estaba el libreto, es decir, lo que es la obra literaria de la obra, ¿no? Y lo que lógicamente nos interesaba no solamente la obra literaria, sino sobre todo la partitura, la música. Estuvimos un tiempo intentando buscar a alguien que pudiera hacer el trabajo de investigación, hasta que en el año 2021, pues hablando con Gregorio, que ya como saben, Gregorio Ibáñez, pues ya había trabajado con nosotros en el Patiaz en otras cosas de música, le propusimos que investigara. Y así fue, pues bueno, él acudió a la Sociedad General de Autores en Madrid y allí se encontró sorprendentemente con la partitura. Todo un éxito, la verdad es que a partir de este momento, la beca del Patiaz del año 2012, pues la dedicamos precisamente a la recuperación y restauración de esta obra, de esta zarzuela. Hoy, el acto que vamos a tener aquí, pues no va a ser más que, podríamos decir, la presentación de este trabajo y la presentación también de algunas de las partes musicales de la zarzuela. La verdad es que hubiera sido completamente excede nuestro presupuesto. La verdad es que habíamos pedido subvenciones a organismos públicos y tenemos que agradecer a la Diputación General de Aragón que sí que nos ha dado una subvención para poderla presentar. Por lo demás, el acto, la investigación la llevó, como saben ustedes, Gregorio Ibáñez Gómez, que es músico y profesor tanto de enseñanzas medias como de música, y es especialista en violín y viola. La verdad es que Gregorio tiene una extensa labor, o ha hecho una extensa labor de investigación con nosotros, con el Patiaz. Ya tuvo una beca de investigación, Januario Huerte, en 2011, precisamente para la investigación y puesta en orden del archivo musical de Ángel García, El Botero. La verdad es que después lo subimos a nuestra página web y es una de las páginas más visitadas, uno de los lugares más visitados de nuestra página web. Igualmente volvió a colaborar con nosotros en el año 2016, creo que fue, o 12, no, con el taustano Tomás Aragüés, Vallarte y su hijo Tomás Aragüés, 2 taustanos compositores de música. Además, en el año 2016, cuando se hizo una especie de homenaje a los Aragüés y se interpretó a varias voces la misa más popular en castellano, que es la misa de Aragüés, pues él dirigió la orquesta. Igualmente, esta actuación también se puede visitar en nuestra web si tienen alguna curiosidad sobre ella. También ha participado en nuestros boletines, especialmente, bueno, la última participación que la tuvo el año pasado en el boletín número 49, precisamente hablando de otros músicos joteros taustanos como fue la saga de los Pichines. Bueno, así que les voy a dejar con Gregorio, con sus músicos, cantantes y bailadores, esta pequeña joya. Tenemos que decir que todas estas personas son de Tauste y que yo creo que bien merecemos que sean ellos precisamente los que interpreten la obra.
Ayer, la verdad es que mientras daba los últimos toques a esta presentación, a ver cómo lo hacía, pues resulta, me dio por curiosear un poco y ir un poco a la prensa de la época. Y curiosamente me encontré con un periódico que se llamaba La Correspondencia de España, que era la crónica que hicieron de la presentación de esta zarzuela en Madrid. Y es curioso la crítica que hacen, porque se la voy a leer textualmente, es muy corta, porque yo creo que merece la pena conocerla. Dice: así como la música obtuvo un verdadero éxito, el libreto no fue del agrado del público, por lo que después de repetidos algunos números de la música y de ser muy aplaudido, su autor, el joven y aprovechado maestro señor Santonja, fue llamado por 3 veces al palco escénico al terminar la representación. Bueno, como pueden ver, al menos la música tuvo un gran éxito. Parece ser que no se volvió a representar. Sí que es cierto que la compañía que lo representó se mantuvo 12 días con distintas obras de zarzuela, pero creemos que desde aquel tiempo a nosotros, eso ya nos lo aclarará Gregorio, de aquel momento hasta ahora creemos que no se ha vuelto a representar, así que estamos esta noche ante, pues por lo menos parcialmente, a una reedición de la misma. Así que no me cabe duda que esta noche, como mínimo, tendrá un éxito similar a aquel que tuvo en Madrid en aquel año de 1896. Que lo disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Gracias por hacerme casi media ponencia, te lo agradezco mucho. Sí, realmente es Javier el que me pone en la pista de esta zarzuela, porque tiene el libreto en el Patiaz. Antes de comenzar, decirles que la música que se ha estado escuchando durante la primera media hora, yo soy profesor de formación profesional. Soy matricero moldista, especialista en joyería y también he estudiado música. La música que se ha estado escuchando ahora durante la primera media hora es toda música que he ido grabando a lo largo de estos años. Si he compartido con ustedes la última pieza, que era de Tomás Genovés, un trabajo que realicé con mi amigo Alberto Cebolla, catedrático en el Real Conservatorio de Música de Madrid y hoy presente aquí, gracias a Dios. Esta música que les he presentado antes, que han escuchado antes, todo el rato tenía una flauta detrás. Esa flauta era de otro músico con el que también tenía mucho cariño y respeto, y después de tantos años que vuelvo a hacer algo en Tauste, realizado por mí, no quiero olvidarme de él, porque la última vez que hice algo aquí en Tauste fue también con la Asociación Cultural Patiaz, que fue la misa, y fue mi amigo Rubén Berlín. Muy bien, Javier me pone en la pista, me dice que tiene una zarzuela del Patiaz, a ver qué es lo que puedo encontrar. Me pasan el libreto y me pasan un libro que es Recuerdos de un siglo de teatro, y 1875-1900. Y en este hay un escaneado de una máquina tipografiada en el que se refleja que se representa esta obra el 23 de junio de 1896, y es una compañía que ha entrado 3 días antes al teatro y que se marcha del teatro en agosto de ese año. Es muy curioso cómo iba funcionando. Luego nos metemos un poquito en el funcionamiento de los teatros de Madrid. De las zarzuelas que se reflejan, pone que está compuesta por el maestro Santana en ese libro, y de las zarzuelas que lleva esa compañía es de las que no tienen el apunte detrás, no gustó. Hay muchas de las que salen ahí reflejadas, tienen un apunte entre paréntesis, no gustó. Esta, como bien ha dicho Javier, gustó. Si bien no tuvo tanto éxito el libreto, que ciertamente es un sainete, la música sí que tiene calidad. Pero claro, teníamos que descubrirla. Y yo me pongo en contacto con la SGAE porque al haber tocado con orquestas y había realizado pues algún concierto de zarzuela, sé que en la SGAE se conserva todo el repertorio de zarzuela de España, y más de la época. Entonces me pongo en contacto con ellos preguntando por el maestro Santana y me dicen, uy, maestro Santana, es difícil pero buscan a través de voluntarios de Tauste y Calixto Navarro.
Resulta que sí que lo encuentran y sí que es el maestro Santonja. Esa misma semana después me facilitan desde el Patiaz la cota exacta donde está en la Biblioteca Nacional de España, donde se encuentra el libro. Y ahí ya, en el catálogo de la Biblioteca Nacional de España, que es de 1989, mecanografiado, ya por fin me encuentro los 3 autores. Calixto Navarro en el libreto, el maestro Santonja en la música, y luego hay una cosa muy curiosa también, que es en la fotocopia del libreto, en la copia que se hace del libreto, hay como un añadido en el libretista, pone Calixto Navarro y pone Manuel Fernández de la Pu, de la Fuente, de la no sé qué. No se sabe muy bien cómo, no lo veo muy bien. Busco en el catálogo este que he dicho de la Biblioteca Nacional y me encuentro un Manuel Fernández de la Puente, Manuel Fernández de Puente, una cosa un poco curiosa. Bueno, de todas maneras, no me importa. Ya lo averiguamos más adelante. Lo que me importa a mí es ir a Madrid y conseguir esos papeles. Vamos a Madrid, mi secretaria personal y yo, el 10 de marzo de 2022. Nos atienden en la SGAE estupendamente y nos dan acceso a una sala semicircular en el sótano, con un ambiente de estudio fabuloso, y allí nos facilitan todas las partituras y partichelas. Las partichelas son las partituras individuales de cada una de las voces de esta zarzuela. Ahí está absolutamente todo, Y pedimos que nos traigan también la general, la que se escriben unos instrumentos unos encima de otros. Vale, en esta general es donde nos encontramos más chicha, porque hay anotaciones, se ve profesionalidad. Como les he dicho, es una zarzuela que entra una compañía en el Teatro Cívico de Colón el día 20 de junio, el día 23 estrenan los voluntarios de Tauste y para agosto salen de allí. Los voluntarios de Tauste está conviviendo con otras 6 zarzuelas con esta compañía, se van turnando. Pues lo que les digo, se ven anotaciones de profesionalidad de músicos, de aquí vuelta al telón, aquí salta rápido, una mutación, ¿sí? Se ven, entonces consideramos eso interesante, tomamos nota de todo eso y regresamos. Después de esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el libreto, vamos a ver lo que sería el texto. El texto en sí es una zarzuela de género chico. La zarzuela no es el género chico, porque sí, generalmente muchas veces nos hemos encontrado hablando de que la ópera es la ópera, ¿no? Y la zarzuela es el género chico. No. Hay 3 tipos de zarzuela. Está la zarzuela, bueno, puede haber más, pero está la gran zarzuela, como puede ser La Bruja. Está la zarzuela de género chico, como puede ser La Verbena de la Paloma, como puede ser esta que tenemos nosotros. E incluso está la zarzuela del género ínfimo, zarzuela que se representaba en cafetines, de la que derivará después el cuplé, de la que después derivarán otras cosas, irá derivando, y al final Omar Montes. No sé cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, fuera de bromas, nos vamos a quedar en el cuplé, que todavía es maravilloso. Género ínfimo llegó a componer Tomás Bretón. Bien, el texto es un sainete, muy gracioso, muy gracioso. Consiste en que es la guerra de Cuba, 1896, hay gran demanda y gran necesidad de soldados, de carne de cañón, y más que carne de cañón, carne de enfermedades, como veremos después. Nos encontramos con que pues eso, necesitan los taustanos, necesitan reclutar una tropa porque han muerto 2 o 3 compañeros de Tauste que son chavales y tienen que ir a buscarlos. Entonces se junta una especie de, si son ustedes frikis me comprenderán bien, Comunidad del Anillo, ¿sí? Tal cual, se junta un grupo de elegidos en los que hay de todo. Está el más mayor, el más joven, y incluso hay mujer. Se va una mujer con ellos, se va a guerrear a Cuba, a darle zapatazos cuando no haya balas. Bien, una vez que ya se han juntado en Tauste, digamos que es una zarzuela en un acto y 4 cuadros. El primer cuadro se desarrolla en Tauste, el segundo cuadro se desarrolla en el sollado de un barco mercante, y esto es una de las cubiertas intermedias donde hay estancias de camarotes y hay almacenes y tal. Todo eso se desarrolla ahí. Después hay un tercer acto muy cortito, muy breve, que es en la playa. Digamos que ha ocurrido algo, además algo curioso, que no podemos ver hasta qué punto la literatura y el arte puede ser premonitorio. No quiero hacerles spoiler, prefiero que cuando el Patiaz disponga del texto y lo pongan a su lectura, pues lo puedan disfrutar. Pero bueno, verán una cosa que cuando lo leí dije, ay, bueno, pasó esto. Bueno, después de estar en la playa,
terminan en el campo de Gibraltar. El cuarto y último acto es en el campo de Gibraltar. Es una zarzuela que está trufada de todos los elementos más típicos y tópicos de todo. Los aragoneses somos aragoneses con tilde en todas las vocales, con mayúsculas escritas. Los andaluces, los personajes que salen, no diré más, que son una cuadrilla de gitanos. Sí, así es, tal cual. Hay un filipino al cual le llaman chino. No quiero decirles cómo tratan. Vamos, es una zarzuela que hoy, vista con los ojos de hoy en día, estaría como censurada. Porque, claro, hasta incluso la letra que va a cantar el coro. Aquí voy a hacer un pequeño spoiler, si me permitís, pequeñito, ¿sí? La letra que está escrita en el libreto habla de que con la negrura de tanto gandul van a poner luego fábrica de betún. Y eran machotes, aragoneses fuertes, machotes. Se cortan un poco cuando la escriben en música y lo que dicen es con los recaños, ¿sí? Los recaños son los restos que quedan en el campo de batalla, un poco más fino. Pero sí, tratan el tema de los esclavos negros de Cuba, el tema de los mulatos y tal, lo tratan de una manera bastante ruda. Entonces, dentro de todo este trasfondo de gracieta, reside esa necesidad que había de reclutar hombres en esa época. Si nos metemos en el contexto histórico ahora, bueno, también hay un personaje, es muy gracioso, lo quiero mencionar, hay un personaje que es inglés, que es anglófilo, no voy a desvelar tampoco, porque dice que es inglés y norteamericano, además lo pone con letras diciendo que tiene que sonar así. Hay un personaje al cual se le tiene verdadero odio, y era en 1896 que todavía no había entrado Estados Unidos con el acorazado Maine, y no sigo avanzando spoilers. Bien, en Cuba se necesitaban soldados. La situación que se daba entonces era que 1868, esta es una fecha muy importante, en 1868, recuerden, 1868, estalla la Primera Guerra de Cuba, con el grito de Céspedes en Yara. Esta guerra de Cuba dura 10 años. Aquí en España se expulsa a Isabel II, viene Amadeo de Saboya, se matan a Plin, viene la Primera República, el golpe de no sé qué, bueno, una guerra carlista, una fiesta, España. Pero bueno, se consigue ganar la guerra de Cuba después de 10 años de penurias. Se consigue a base de conceder una serie de prebendas a Cuba, porque Cuba entonces era un puerto riquísimo, realmente a España salía la gente muy pobre y muy analfabeta, e iban a Cuba, iban como a otro planeta, donde había un trasiego de mercancías, un puerto en La Habana, pues de los más importantes que había en el Imperio Español. Solo pueden visitar ustedes y les animo a que vayan. Yo he vivido allí y tengo que hacer gala de ello, que vayan al Museo de Historia de Avilés, porque había una línea regular con La Habana. Y hay fotos de un Avilés, las ponen las dos a la vez. Un Avilés que era pues una ciudad del norte de España pobre y pues que tenía una ría, que era la mitad de la ría era una ciénaga, no es como la conocemos ahora. Había una desembocadura de un río que ahora está tapado. El puerto pues era un sitio pobre. En cambio, llegaban allí a Cuba, el barco partía lleno de humanos, lleno de personas que iban allí a trabajar, y regresaba lleno de mercancías. Si alguien de ustedes ha estado en Asturias, conocerá seguramente las casas de indianos que hay allí. Conozco casas de indianos en Avilés y conozco casas de indianos en otros sitios que no solamente se construían una casa, sino que además hacían muros para proteger al pueblo de las avenidas que traían el río. Ganaban mucho dinero. Entonces Cuba en ese momento se quiere independizar. Gana la guerra España y ¿qué es lo que hacen? Conceden la libertad a los esclavos, que siguen trabajando un poco como tal, pero ya no son esclavos, los esclavos negros, y a los líderes de aquella revolución se los exilian, ¿sí? A otros países. No sé si les suena eso. Se concede una amnistía a otros tantos, no sé si me suena eso, no quiero meterme en ningún jardín. Y pasan los años, bueno, hay después una pequeña guerra, el siguiente año, la guerra chiquita, pasan los años y estalla la guerra que nos afecta a nosotros. 1895. Martí, ¿sí? Martí, descendiente de valencianos, ¿sí? José Martí,
reúne un grupo de revolucionarios en Norteamérica, en Estados Unidos, va a buscar a Maceo, que es otro militar, y se van a desembarcar a Cuba. También hay uno que le llaman Quintín, y todos estos nombres salen reflejados en la zarzuela. Consiguen, pues eso, ya saben cómo fue la historia. A Cuba necesitaban ir muchos soldados, ¿sí? Y al final termina perdiendo España. Todo eso está detrás en ese trasfondo histórico de la zarzuela. Vamos ahora con lo que serían los autores. Como he dicho, hay dos autores del libreto. El primero de ellos es Calixto Navarro. No les voy a decir que sea un personaje irrelevante, no, para nada, en absoluto. Es muy relevante, es muy prolífico. Su primera gran obra, su primer gran éxito es en 1869 y trata sobre la derrocación de Isabel II. Calixto Navarro después hace muchísimas obras, se mete en un montón de proyectos y es más, llega a ser empresario. Tiene una obra en 1885, creo, que se llama Flamencología, que se representa más de 100 veces seguidas en el Teatro Eslava. También influirá que él era uno de los que lo llevaba, pero se representa más de 100 veces. Y una de las cosas que tiene curiosa Calixto Navarro es que vendía sus obras, ¿sí? Era una práctica habitual de entonces. Se escriben un montón de obras. Hemos hablado, les he dicho, el libro era Recuerdos de un siglo de teatro, 1875-1900. Durante esa época se componen más de 3.000 zarzuelas de este estilo. Imagínense la cantidad de música que puede haber recogida en el archivo de la SGAE. Hemos tenido mucha suerte porque realmente, ciertamente, tal y como ha dicho Javier, la música realmente está bien. Es lo que vimos cuando empezamos a transcribirla. Como decía, Calixto Navarro, se puede consultar mucho sobre él y es un personaje fácilmente identificable. Me resultaba más interesante el personaje de Manuel Fernández de la Puente, les he dicho. En el libreto ya salía mal escrito y salía como añadido después. Eso me daba que pensar. Y luego, en el catálogo de la Biblioteca Nacional, no mecanografiado, tipografiado, es decir, que está editado en libro de 1989, sale el mismo autor, Manuel Fernández de la Puente, pero citado de muchas maneras distintas, como Manuel Fernández de la Puente, Manuel Fernández de la Fuente, Manuel Fernández de Puente, Manuel Fernández Puente, Manuel Fernández... Y está metido en un montón de obras, tanto como letrista, como compositor, como un montón de cosas. Claro, Manuel Fernández de la Puente, ¿quién era? Manuel Fernández de la Puente era hijo de Manuel Fernández Caballero. ¿Le suena? Si le suena a Echegaray y Caballero... Vale. Echegaray y Caballero es la calle que está justo al lado del Ebro, ¿sí? Porque Echegaray y Caballero, Echegaray es el letrista y Caballero, Manuel Fernández Caballero, es el compositor de Gigantes de la zarzuela, Gigantes y Cabezudos. Muy bien. Manuel Fernández Caballero, murciano, compone esta obra y tiene un hijo, que es Manuel Fernández de la Puente, al cual no le dice sé músico, le dice sé abogado. Entonces, en este mundo de teatros, de zarzuelas, de trasiego, Manuel Fernández de la Puente es una persona instruida en leyes y sabe muy bien cómo manejar todo el tema de los contratos, llamar contactos. Además, es hijo de Manuel Fernández Caballero, un hombre con un reputadísimo reconocimiento. El entierro suyo fue multitudinario y uno de los portadores de su féretro fue Tomás Bretón. Bueno, ¿qué postulo yo a la hora de leer todo esto, de ver todas las incongruencias en el nombre y ver que tan pronto te escribe parte del guitarrico, cómo te compone tal, pues yo creo que este hombre, siendo abogado y siendo que se vendían las obras y se vendían... Yo creo que este hombre, parte de sus cobros debían de ser en ese tipo de especie. Es decir, yo te hago estas gestiones, yo te hago estas movidas, pero me pones como libretista. Y de hecho, en nuestro libreto sale como añadido, como Manuel Fernández de la Puente, sale añadido, está Calixto Navarro, autores Calixto Navarro y Maestro Santonja, con la misma letra. Y luego añadido pone aquí Manuel Fernández como en letra pequeñita de la Puente. Bien, y el siguiente autor es ya nuestro músico, el Maestro Santonja. Miguel Santonja Cantó, alcoyano, ¿sí? Hemos hablado de
de 2 jotas, de momento, de 2 jotas, 2 zarzuelas donde jota, la de Gigantes y Cabezudos, un murciano, y esta que es la nuestra, Los Voluntarios de Tauste, que es de Alcoy, este señor. Bueno, Miguel Santonja Cantó nace en Alcoy, pertenece a una familia que es de músicos, su tío abuelo funda la banda Primitiva y tiene el familiar, digamos, que le abre las puertas y le orienta, es un primo hermano de su madre, que pues el hombre funciona muy bien, se va muy pronto a Madrid y termina como profesor de armonía y, ¿cómo se dice? Es que eso no lo he dado yo. Y repetición. Eso creo que tendrá algo que ver con el contrapunto, pero bueno, Alberto, ya me ayudarás con eso porque es algo que no lo he visto en ningún lado. Armonía y repetición. Ese es el tío que es por parte de primo hermano de su madre. Su padre es ojalatero. Un ojalatero además que es bastante bueno, hace esculturas para el pueblo y cosas de estas, pero ve que el chico tiene dotes para la música y lo manda a Madrid. Lo manda a Madrid ¿con qué? Con un seguro de que su tío está en el conservatorio. Nuestro hombre estudia música, compone, tiene genio, porque además decían que tenía muy buen humor. ¿Sí? Hay una anécdota muy graciosa de él en la que vuelve a su pueblo y vuelve a misa, como si viniera, pues yo qué sé, alguien que se haya ido años y años por ahí, vuelve como músico aquí a tocar. Dice, hala, tócate una en el órgano. Pues tocó el día de la misa mayor de allí de Alcoy, tocó la Jota de los 3 ratas de la Gran Vía. Era un nombre graciosísimo, pero claro, dándole toda la pompa y circunstancia que requería el momento. Bien, termina los estudios y inmediatamente es contratado en el conservatorio. ¿Cómo es contratado? Como profesor sustituto de armonía y repetición. Eso es en 1886. En 1888, esto sí que seguro es por sus propios méritos, hace una oposición limpia donde se presentan varios candidatos a ir a la Escuela de Bellas Artes de Roma y allí recibe la beca. Recibe la beca para 3 años para ir a la Escuela de Bellas Artes de Roma a estudiar composición. Un dato muy importante en 1888, ¿por qué? Porque va a Roma donde está Carlota Rosales, hija del pintor Rosales. ¿Sí? Es gracias a Carlota Rosales, gracias a la que conseguí entrar un poco en la vida de Miguel Santonja Cantó, porque solamente hay un libro escrito sobre él, que se llama Miguel Santonja Cantó, un músico ignorado. Un libro que, pásmense, conseguí comprar 2 días después de entregar la beca. Creo que lo tengo por aquí. Es un librito que es pues, Alcoy 1988. Es un libro que sacaron una tirada muy cortita y sí que realmente está trufado de anécdotas y de cosas que les estoy contando ahora. Bien, Carlota Rosales es hija del pintor Rosales, convive con él. Miguel Santonja tiene entre 12 y 13 años más que él, porque Miguel Santonja nace entre el 59 y el 60, según la fuente que son consulta, nace en un año. Tiene, como digo, 12 o 13 años más que él y Carlota Rosales además está acompañada de su madre en la Escuela de Bellas Artes de Roma, con lo cual nuestro autor no puede más que pasarle notas manuscritas muy graciosas y dedicarle obras, como dedicaba, me acuerdo también ahora de Tomás Aragüés, como le dedicó el vals Sin palabras a su mujer María Pilar, que es una obra preciosa. Bien, está 3 años en Roma. Durante esos 3 años va mandando las composiciones que justifican esa beca. Después de estar en Roma, se va de vacaciones a París y desde París solicita una prórroga de su beca. ¿Sí? Es algo habitual que se hacía y generalmente se solía conceder. Le conceden la ampliación y visita varios países, en los que se baraja que visitase Bélgica, Alemania y fuese a Viena. ¿Sí? Ya de regreso a Madrid, pues vuelve otra vez a su puesto al conservatorio y llegamos a nuestro año, 1896. 1896 es un año muy importante para él. ¿Por qué? Porque la que es su novia, su pretendiente, ya empieza a estar colada por él. Muere Vicente Palmaroli, que era a la sazón el director de la Escuela de Bellas Artes de Roma, cuando fueron Carlota Rosales y Miguel Santonja. También era padrino de pila de Carlota Rosales y a su vez Vicente Palmaroli había sido muy, muy, muy amigo del pintor Rosales. Con lo cual Carlota hereda de Palmaroli
una casa que le llamaban el Hotelito, que está en la calle Covarrubias de Madrid. Visitamos la finca cuando estuvimos ahí de visita. Y era una casa que estaba llena de obras de arte, pianos con ese, había varios pianos y muebles de un valor incalculable, con lo cual nuestro autor ya consigue una estabilidad económica muy importante. Vamos a ver cómo sigue componiendo piezas. En el mundo del teatro va poco a poco bajando lo que sería el nivel de intensidad y luego sí que empieza a componer muchas, es muy gracioso porque empieza a componer, tiene muchas alumnas de piano y tal, y les empieza a componer, le piden que les componga foxtrot y canciones pues para pasarlo bien en las veladas. Y este es Miguel Santonja. Tiene descendencia con Carlota, tiene 5 hijos, y de ellos nos vamos a quedar con Eduardo Santonja Rosales, que también es pintor y alcanza éxito. Y la curiosidad que viene ahora es que Eduardo Santonja Rosales es el padre de Elena Santonja y Carmen Santonja, a la sazón la presentadora de Con las manos en la masa y la cantante de Vainica Doble. El arte, pues, que tiene esos vericuetos. Bueno, vamos a la parte ahora ya donde hablamos de dónde se estrena, cómo es el Madrid entonces. Se estrena en el Teatro Circo de Colón, un teatro que se monta a prisa y corriendo. Se monta sobre una estructura de metal, es lo único bueno que tiene. El resto se completa, y en este orden, con cartón y madera. ¿Qué ocurrió con ese teatro? Hay un recorte que se vende estructura del Teatro Circo de Colón, muy buen hierro, hombre, claro, aguanta un incendio y todo, hasta se habrá templado. Bueno, el Teatro Circo de Colón está ubicado en lo que sería el final de la calle Génova. No me acuerdo ahora cómo se llamaba esa plaza, pero confluyen ahí en la calle Santa Engracia, creo. ¿Lourdes? ¿Recuerdas cómo se llama esa? Alonso Martínez, gracias, Lourdes. Es que vive en Madrid. Bueno, en la Plaza Alonso Martínez era donde se encontraba el Teatro Circo de Colón. En el Madrid entonces había 600.000 personas viviendo y 35.000 butacas para ver espectáculos de este tipo cada noche. Costaba ir a ver un espectáculo de zarzuela en un buen teatro en Platea, costaba el valor de 2 cafés. ¿Sí? Muy bien. Esa es la época de ese Madrid. Como les he dicho, 3.000 zarzuelas estrenadas de género chico entre 1975 y 1900. 1875 y 1900. Vamos a ir ahora con lo que sería estrictamente la música, que nos encontramos en la zarzuela. Muy bien. La zarzuela es una zarzuela de género chico de libro. Empieza con su preludio, un preludio enardecedor, y de repente nos encontramos con un follón espectacular en el que han muerto 2 o 3 chicos de Tauste, esto no puede ser, y ya pues eso se canta con un coro y un solista. Después vamos a encontrar piezas típicas de este tipo de zarzuelas, habanera, vals, vamos a encontrar un nocturno, obviamente vamos a encontrar esta jota, y también vamos a encontrar piezas que son clásicas de todas las zarzuelas. Mutaciones, que es para cambios rápidos de escenario o de repente entran otros personajes, e intermedios. El intermedio de esta pieza debía de ser muy bonito y debía funcionar también, debía de gustar mucho, como ha dicho Javier, de tal manera que cuando nosotros estamos mirando las partituras pone una anotación. El preludio se trasladó a la zarzuela en la noche del Tenorio. Es decir, que era también muy habitual utilizar el mismo preludio, pues el mismo preludio intermedio. El intermedio se traslada a la zarzuela la noche del Tenorio. Era muy habitual utilizar intermedios si funcionaban bien para una zarzuela u otra. A nadie le iba a importar mucho que se repitiese o no la pieza, porque generalmente en estas piezas que eran instrumentales, ¿qué hacía la gente en ese momento? Hablar. Porque era el sitio donde se relacionaba la gente, no había televisión, era otro tipo de ocio. Entonces era muy habitual, pero muy habitual incluso en espectáculos de ópera, la gente durante los recitativos hablando, y cuando llegaba el área del tenor, un silencio, se mandaba a callar y todo, y ya está. Y luego pues seguía otra vez el follón. Bueno, en cuanto a la música nos encontramos con una instrumentación clásica de la época. Instrumentación clásica de la época muy parecida ya a la que tenemos aquí. Organológicamente el siglo XIX es una locura. Organológicamente me refiero
a lo que es el desarrollo de los instrumentos. Empieza ya a estar muy en boga el sistema Bohem. El sistema Bohem es, si han visto ustedes los clarinetes, los oboes y tal, que llevan como unas llavecitas, incluso la flauta travesera que llevan unas llaves, pues eso es el sistema Bohem que se empieza a implantar entonces. Eso se implanta también en el saxofón, que el saxofón se ha inventado hace relativamente pocos años. Tenemos una sección de maderas clásica, flautín, flauta, oboe, 2 clarinetes, un fagot. Después tenemos una sección de metales que ya me resulta más extraña. No hay trompetas, hay cornetines en diferentes tonalidades, hay trombones, que eso sí que es normal, hay trompas, y luego tenemos un instrumento que es el figle, que eso cuando lo leí dije yo, esto no sé lo que es, no sabía si ponía xigle, porque además en esa época, ya saben, escribían a plumilla y no era fácil ver lo que era, más sin saber ni saber lo que pone. El figle no quise tirar de Google, decidí directamente llamar a un amigo que quería que me lo explicase, que alguien de carne y hueso me dijese lo que hay. Bueno, se lo pregunto a Martin Bowens, que es fagotista, muy buen fagotista y bajonista, especializado en música antigua también. Y me dice, ostras, me suena. Y ya debió de tocar varios sitios y ya le explicaron. Y es como una especie de bajón, un instrumento muy raro. El figle es el instrumento raro, el bajón no es instrumento raro, el bajón es un instrumento muy hispánico que se utiliza mucho desde el Renacimiento, es como un precursor del fagot, perdón. Pum, suena muy grave. ¿Qué es lo que buscaban? ¿Qué sonoridad buscaban? Lo que todavía no tenían, la de la tuba, todavía no existía la tuba. Entonces, el figle es una suerte de tubería bastante larga que se abre por aquí, ¿sí? Y que tiene unos botones como si fueran de saxofón, es una cosa muy rara, hay fotos por ahí, lo pueden ver en internet, y como si fueran, y se toca con una boquilla, y la boquilla que se toca no es una boquilla como el saxofón que es como la del clarinete, sino que es una boquilla de trompeta, ¿sí? Es una cosa rarísima, y suena, por lo visto, suena de tal manera que el propio Wagner lo utilizaba cuando tenía que hacer escenas infernales, eso también lo he leído, y Wagner tiene su propia trompa, se mandó construir la trompa wagneriana, pues el figle lo utilizaba para esto. Bueno, pues esta obra nuestra tiene figle. Después continúa la percusión y la orquesta de cuerdas. Ya viene la parte en la que yo tomo lo que me encuentro allí y decido trabajar con ello a ver qué es lo que podemos obtener. El análisis del texto está hecho, el análisis de la obra me convence y decido hacer una primera transcripción a ver si hay enjundia. ¿Y qué pieza cojo? Me cojo la jota, ¿no? Además me viene muy a mano porque previamente había estado la jota de la Dolores el año anterior, se había estrenado, después se estrena la jota que está también en Gigantes y Cabezudos, que es en el 98, donde está el padre. ¿Sí? Tengo varias jotas, he nombrado antes La Bruja. Empiezo a escribir la jota y veo que sí que realmente tiene enjundia. Y transcribo las 27 voces que les he explicado antes de maderas, metales, coro. Transcribo las 27 voces y trato de hacer un arreglo para rondalla, ¿sí? Parto con la idea de hacer un arreglo para tocarse por instrumentos habitualmente que se puedan tocar habitualmente aquí en Tauste, en el pueblo, y pienso para ello en el quinteto taustano que conformaban Marcial Latorre, Ángel García el Botero, Mariano Terraz, Paco Egea y Antonio Aragüés. Realizo el arreglo, primero escucho el sonido total, me convence, realizo el arreglo y las voces, en vez de hacer 3 voces que tiene la partitura, las arreglo para que queden en 2 voces solo, voz de cantadores y voz de cantadoras, respetando las 2 voces de solista. Entonces eso es el trabajo que he realizado y que vamos a exponerles ahora. En cuanto los compañeros vayan tomando sitio, por favor, ¿sí? Les vamos a exponer la jota de Bonio y Matea. La jota de Bonio y Matea aparece al final del primer cuadro. Esto es cuando se ha montado toda la zaragata, están que si vamos, que si no vamos. El alcalde les dice, oye, yo no os doy un duro, si queréis os vais a Cuba como que os dé la gana. Dice, pues nos iremos andando, pues ala, echar a andar. Es muy gracioso.
Entonces, se está montando Zaragoza, se han envalentonado y digamos que están ya en el momento de casi refriega, ¿no? Dicen, oye, vamos a dejar de discutir de si vas tú, si no vas, si tal. Vamos a ir los que estamos aquí, los que hemos elegido, y ahora de momento vamos a coger literal una cogorza y que suene la jota. Así que nosotros la cogorza la dejamos para otro día. De momento vamos a hacer sonar la jota. Gracias. Se piensan, si los mambises se piensan que nos asusta el machete, ya verán cómo las gastan los mozos aragoneses. Ya verán cómo las gastan los mozos aragoneses. Anda, vente a Cuba, que allí los baturros van a dejar fama por los testarudos y con los recaños de tanto gandul van a poner luego fábrica betún. Anda, vente a Cuba, que allí los baturros van a dejar fama por los testarudos y con los recaños de tanto gandul van a poner luego fábrica betún. Anda, vente a Cuba, que allí los baturros van a dejar fama por los testarudos y con los recaños de tanto gandul van a poner luego fábrica betún. Anda, vente a Cuba, que allí los baturros van a dejar fama por los testarudos y con los recaños de tanto gandul van a poner luego fábrica betún.
todos los recaños de tanto gandul van a poner luego fábrica de luz. Muchas gracias. La coreografía ha sido realizada por Moisés Bermúdez. El solista barítono es Jesús Cardona, por favor, sal. Solista soprano, Virginia Pola. Bonio y Matea hoy. Muchas gracias. Bueno, pues ya está, ya nos podríamos ir. Muchas gracias por sus aplausos. Espero les haya gustado. Hemos estado mucho tiempo trabajando en ello. Ha sido un trabajo minucioso que hemos realizado desde agosto del año pasado, sin saber exactamente cómo iba a ser la plantilla al principio. Pido disculpas desde aquí ya a las personas que fui tocando para ver si podíamos hacerlo, porque en principio pues esto, pues como ha dicho Javier, pues podría haber sido un proyecto más grande y tal, pero es que es realmente difícil. Esto lleva mucho tiempo de preparación. Es muy difícil juntarse, luego no somos un grupo estable, todos de una manera u otra hemos pasado por Raíces Taustanas, pero no nos vemos habitualmente, es decir, que lleva su tiempo y llevamos desde el 31 de agosto ensayando mensualmente, pues primero con la rondalla, luego con los solistas, después hemos juntado al coro, pero bueno, hemos llegado. Felicidades, os felicito, os felicito, felicito. Lo que quiero plantear ahora es una comparación, un paralelismo con jotas de la época, ¿sí? Ahora vamos a ir a una jota anterior, a una jota de una gran zarzuela, la he nombrado antes, La Bruja. Una gran zarzuela que es de Ruperto Chapí. Ruperto Chapí, que también es alicantino, en este caso es de Villena. Ruperto Chapí tiene la curiosidad, sí, de ser el fundador de la SGAE, una entidad a veces no muy querida, pero que se dedica a gestionar los derechos de autor de editores, de autores y editores. Ruperto Chapí hace esto porque, como he dicho antes, Calixto Navarro vendía sus obras, las vendía. Había tres principales compradores de obra que las compraban prácticamente a peso, es decir, el compositor componía, le pagaban lo que fuera por componer y luego la compañía, la persona que había puesto las perras, pues directamente ¡paf!, las vendía y ya está. Y se olvidaban de los derechos. Había una persona que las compraba estas obras, que era Florencio Fiskowicz. Recuerden ese nombre. Florencio Fiskowicz, claro, una época en la que había muchas cosas de las que no se podía hablar. Sí que se podía hablar de la Neuro y se podía hablar de muchas cosas, pero no se podía decir que este hombre podría ser judío. De hecho, su hijo Alejandro fue embajador, y se dice, se puede leer por ahí, que el hijo de este hombre fue embajador con la República, fue embajador después con Franco y gracias a él consiguió sacar mucha gente a través de España, sí, dirección Argentina. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Estamos con La Bruja, de Ruperto Chapí, una zarzuela de la década de los 80 del siglo XIX, una gran zarzuela. Como curiosidad, de todas las obras que voy a traer, pues voy a traer La Bruja, es famosa la Jota, de Gigantes y Cabezudos es famosa la Jota, aunque no voy a traer la Jota, no voy a hacer spoiler. De La Dolores es famosa la Jota. Estoy seguro que uno de esos números que repitieron tantas veces, vamos, creo que sí, sería esta Jota, el día este del estreno de la zarzuela de los voluntarios de Tauste. Entonces vamos a interpretar ahora la Jota de La Bruja solamente a rondalla. Todos los arreglos que he hecho, el arreglo que he hecho antes es íntegramente mío, todos los arreglos que van a escuchar a partir de ahora son arreglos que he realizado en función de lo que tenía Ángel García recopilado en su archivo procedente de la biblioteca, principalmente Biblioteca Daniel Fortea y Colección Rondalla. Aragón Tierra Bravía es un arreglo que directamente he cogido la voz primera de
de Ángel. He hecho unas guitarras muy parecidas y el laúd, como cuento con Lourdes, que me sigue allá donde vamos, pues me he permitido hacer una voz un poco más particular. Son arreglos que he realizado entre lo que he cogido de Ángel y también lo que me ha ido dejando Sergio Aso a lo largo de los años. Con Sergio, pues ya saben, he trabajado bastante y también le tengo que agradecer pues, que haya estado siempre dispuesto a ofrecerme partituras para ello. Vamos ya entonces con la Jota de la Bruja, interpretada exclusivamente a rondalla. Una última cosa, piensen, acuérdense de este nombre. Elena Santonja, casualidades de la vida, se casó con Jaime de Armiñán. Jaime de Armiñán. Este hombre recibe el premio honorífico de los Goya, creo que es el año 2013. Por favor, cuando vayan a casa y tengan un rato de YouTube, digan, ostras, ¿quién dijo? Jaime de Armiñán, el marido de Elena Santonja, la de Con las manos en la masa. Escuchen el discurso de recogida del premio Goya, porque explica muy bien por qué la jota de todos los espectáculos, de toda la zarzuela, sería el espectáculo con el que se queda la gente. Jaime de Armiñán, recogida del premio honorífico de los Goya. Vamos con la bruja.
Muchas gracias. Sí, estamos en una jota de una zarzuela grande. Vamos ahora a una zarzuela de género chico, una de las últimas zarzuelas que se escriben. Bueno, es una zarzuela, la que les hemos tocado ahora, de la década de los 80 del siglo XIX. Nos vamos ahora a la década de los 50 del siglo XX. Una década en la que las expresiones artísticas y folclóricas estaban un poco dominadas por el glorioso movimiento. Y no quiero referirme a ese glorioso movimiento como el que refiere Ramón J. Sender en la tesis de Nancy. Estaba dominado por la sección femenina, el Frente de Juventudes, donde pertenecía pues, mi amigo Ángel. Me contaba pues, sus historias de cómo iban allí él y Antonio Beltrán, bailaban, tocaban. Una mujer que vive, espera, no me acuerdo cómo se llama ahora, que vivía en Egea, que iba a cantar con ellos. Bueno, nos encontramos con una zarzuela compuesta por Salvador Rovira, tampoco es aragonés, hay fuentes que dicen que es de Valtierra, por lo menos este, la de Valcierzo. Salvador Rovira escribe una zarzuela junto al libretista, que es una zarzuela netamente aragonesa, ocurre en un pueblo imaginario, que también vamos a ver ese caso reflejado con Tauste. Calixto Navarro es muy amigo de los hermanos Álvarez Quintero. Este apunte se lo debo a mi amigo Carlos Sancho, con que cada minuto que pasamos tomando el café para mí es oro. Calixto Navarro a los hermanos Álvarez Quintero les recomienda venir a Tauste para impregnarse de lo que es la cultura de los cuarticos y el tema de cómo se vive en ambiente baturro. Viene aquí a Tauste, van también a Egea y crean la obra Rondalla, donde cantaba Calixto Navarro como rondador, Cecilio Navarro, como rondador. Estaría bien ya que fuese libretista, empresario, cantase la jota y no sería ya... No, era Cecilio Navarro. Bien, esta obra que escriben los hermanos Álvarez Quintero se llama Rondalla y se desarrolla en un pueblo imaginario que se llama Canales, que es por lo visto un término, yo no lo conozco, pero es un término que está entre Egea, un término de tierra que está entre Egea y Tauste. El autor, Salvador Rovira, y el libretista no se rompieron mucho la cabeza y escribieron una obra netamente aragonesa entre Echo y Ansó, y el pueblo se llamaba Jubierre. No, hay uno que se llama Javierre, le cambiaron una U y dijeron nadie se va a dar cuenta. Bueno, esto que les vamos a presentar ahora es una jota típica. Las jotas clásicas son variaciones de 8 compases que se repiten y 3 coplas. La última de las coplas es de despedida. Calanda, Albalate, Alcañiz, creo que todas, ¿no? Todas esas, las clásicas, ¿no? Son 3 rondaderas. Miro a mis compañeros cantadores porque, claro, me pueden decir, las clásicas son 3 coplas, y Moisés, que también las baila. Jotas clásicas son variaciones de 8 compases que se repiten con rondaderas, jotas de ronda intercaladas, y además con unos estilos de ronda que son netamente aragoneses, netamente conocidos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una zarzuela. Esta es la primera edición, que también la conseguí por ahí. Aquí arriba pone señorita Viruete. Me imagino que sería pues alguien que le tocaría sustituir a alguien, o lo tendría que cantar, o tendría que actuar. Sé que gracias a que tengo el texto completo, sé que esta jota coge textos de diferentes partes de la obra, ¿sí? Porque una jota la cantan allá, otra jota la cantan acullá, son jotas de ronda. Y hay un gran final, que es el final que se canta en esta jota. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué traigo esta jota aquí? Porque es una jota de una de las zarzuelas más modernas y porque mezcla lo que sería una jota clásica con lo que sería una zarzuela. Porque en vez de sonar rondaderas, suenan melodías que pueden ser melodías zarzueleras. Por eso en esta es donde me he permitido, cogí los arreglos de Ángel García, la primera voz de bandurria la he respetado netamente, porque si no me tendría que enfrentar a graves acusaciones por parte de la primera bandurria. Pero con el laúd de la segunda voz sí que me he permitido pues, hacer cosas que me gustan. También he metido alguna cosa en las guitarras. Entonces les traemos ahora la jota de Aragón Tierra Bravía, de Salvador Rovira. La primera grabación, como curiosidad, data del año 1970. ¿Quién gana el premio extraordinario en ese año? Ángel Galé.
Ángel Galé es el campeón de campeones en Aragón en 1970 y ese año es la primera grabación que encuentro. Está en internet, la pueden encontrar ustedes. Es una grabación en un disco que participa y promociona principalmente Jesús Gracia, su mujer Piedad Gil, y está también Mariano Arregui entre ellos, y la rondalla es la rondalla Bretón. Dejar también aquí reflejado que también está detrás de toda esa grabación una entidad que ha apostado mucho por mantener determinadas tradiciones y conservar cierto ámbito musical y cultural en Zaragoza, de la que ha disfrutado Antonio Aragüés, de la que disfrutaron mis primeros profesores de viola, como eran Leopoldo Aragón y Bartolomé Contreras, a los que me quiero acordar también hoy aquí. Y esta es la agrupación artística aragonesa. Entonces, vamos, cuando queráis, chicos, con Aragón Tierra Bravía. Ya sabes que por tu tengo derretido el corazón y sin embargo me miras con esos ojos de sol, con esos ojos de sol. Ya sabes que por tu tengo. Carrillo colores, tienes en la cara pecas, en el carrillo colores, en el cuello gargantillas y en el corazón amores, en el corazón amores, tienes en la cara pecas.
baile, por favor, chicos, no os vayáis, que os quiero presentar. Chicos, no os vayáis, que os quiero presentar. El cuerpo de baile está formado por Pepe, José Luis Gascón, Beatriz Beamuz, Moisés López y Belén La Granja. Ay, Moisés Bermúdez. Moisés Bermúdez y Beatriz La Granja. Muchas gracias. Y si antes les he presentado a los solistas, es de rigor también presentar ahora al resto de cantadores: Eduardo Larro de Faubel, Carlos Ansó y las hermanas Escorza, Silvia y Marimar. Por favor, salid y recibid vuestro aplauso. Bueno, muchas gracias. El tema que vamos a tocar ahora es el penúltimo. Es un poco escabroso. Volvemos otra vez a la guerra de Cuba. Este ya es 1898 y ya las cosas no iban tan bien. Vamos a tocar de Manuel Fernández Caballero, padre de Manuel Fernández de la Puente. Vamos a tocar el coro de Repatriados. Por fin te miro, Ebro famoso. Yo todavía la he vivido, esa expresión. Se te cae el plato de garbanzos al suelo, pues chico, pues más se perdió en Cuba, ¿no? Yo eso lo he oído todavía. Bueno, sí, no todo el mundo sabe la coletilla final, porque realmente era una desgracia lo que había ocurrido en Cuba, pero así decían: más se perdió en Cuba y venían cantando, efectivamente. Es que realmente lo que se encontraban en Cuba era muy duro. De ahí ese trasfondo que hubiese de necesidad de tropas, ese trasfondo que se puede ver en la zarzuela de enfervorecer al público. ¿Para qué? Pues para que se alistase gente. En la época se alistaban los soldados con 19 años. Se cumplían 3 años obligatorios de mili y luego estabas 5 años obligatorio en la reserva. Si tenías suerte, te chupabas 8 años de mili. A Cuba te plantaban, a Cuba y a Filipinas, el soldado que sale en el póster que hicieron es un soldado que va a Filipinas, según me dijeron. El uniforme era un traje de chaqueta y pantalón de 1000 rayas, muy elegante, una camisa de lino que llevaría muy poca carda, de eso, sabiendo después lo que comían, la camisa, vamos, tenía que ser basta como ya sola. Y vamos, para manejarse por ahí por Cuba, por los manglares y Filipinas y todo eso, no se crean ustedes que llevarían unas botas muy adecuadas. Un fusil, su bayoneta, las balas que les cabían, como ven en la foto, muy bien en la cincha, y vacunas, pues pocas, ninguna. Un sombrero de paja para poder espantarte los mosquitos. Murieron oficialmente 44.300 soldados en Cuba, de los cuales 41.000 murieron por enfermedades, no por balazos de los contrincantes. Bien, la enfermedad que más extendida estaba era el vómito negro. Si se dice así, así lo conocían. Realmente era la fiebre amarilla, ¿sí? Pero lo conocían como el vómito negro entre los soldados. Imagínate lo que era para un chaval de 20, 21 años, ¿no? Coger una enfermedad de estas a tantos kilómetros de tu casa, a un océano de distancia de tu casa, y ver caer a compañeros y tal. Otra cosa que tenía la circunstancia vital de entonces es que te podías librar de ir a Cuba si tu familia tenía dinero. Incluso si no lo tenía, porque se llegaron a dar casos de familias que se hipotecaron por meses, por años, para poder evitar que su único hijo, por ejemplo, tuviese que partir a Cuba porque partía una muerte casi segura. Se pagaban 1.500 pesetas y te librabas. Hubo gente que se hipotecó para ello. O también podías hacer una cosa, acordar con un colega o un tirao que encontrases por ahí, que le dabas a él, dice: oye, te doy 1.200 y vas a Cuba por mí. Y tú presentabas a alguien que iba por ti y también iba. Eran cosas muy extrañas. En nuestra visita a Madrid conocimos un caso ejemplar de soldado que va a Cuba.
Es un soldado que es Cascorro, el famoso de la plaza de Cascorro. Ese dicho de eres más viejo que Cascorro, pues no sé hasta qué punto está bien traído porque Cascorro realmente muere joven. Cascorro nace, ¿qué año les he dicho antes que se acordasen? Que era muy importante. Muy bien, he captado la atención, no he perdido reflejos. En 1868, sí, que es a la vez también cuando se marcha la reina Isabel, cuando estalla la guerra de Cuba, en 1868 una madre soltera de Peñafiel deja en la Inclusa de Madrid a un niño al cual dice que le bauticen como Eloy González. Eloy González es dado a una nodriza, que será como su madre, que es la mujer de un guardia civil que ha perdido un hijo hace cosa de un mes. Esta condición tenía acarreada una pensión de 60 reales. No sé cada cuánto, pero eso pone. Una pensión de 60 reales. Hasta los 11 años. ¿Cómo sería nuestro querido Eloy González, apodado después Cascorro, que con 11 años le dicen, chaval, humo? Eloy González trabaja como peón y termina alistándose. En cuanto tiene edad, se alista en el ejército. Total, que no había empezado la guerra de Cuba todavía y ya tenía un consejo de guerra y estaba condenado para 12 años de prisión. Era... Bueno, yo, esa gente, si me toca ir a la guerra, la quiero en mi equipo. ¿Qué es lo que hace Eloy González? Eloy González marcha a Cuba. Ay, ¿por qué? Porque es tal la necesidad, como les digo, tal la necesidad de soldados, porque la gente no quiere ir sabiendo lo que hay, es tal la necesidad de soldados que a los presos que no tienen delitos de sangre les ofrecen condenarles la deuda, la pena, si se marchan a la guerra. ¿Y qué dice Eloy? Aquí, yo, ¿dónde hay que embarcar? Me da igual, nada, quédate el uniforme. Bueno, pues se planta en Cuba y está en una ciudad o en un poblado que se llama Cascorro, cuando Cascorro es atacado y es asediado. Los mambises, que son los nombres que también salen en la zarzuela, ¿sí? Los mambises eran los guerreros cubanos. Se les pinta siempre pues, medio mulatos, medio negros. Los mambises eran oriundos de Cuba que querían pues eso, la independencia. Y eran los guerrilleros de allí. ¿Qué era lo que hacían? Tenían una técnica que era asediar ciudades, impidiéndoles la entrada por cualquier sitio, y en una de las entradas, ¿sí? Todas las entradas las anulaban, y una de las entradas, la única que podían dejar practicable, ponían como una construcción de cañas, de todo lo que tenían por allí, de tablas, y desde la cual hostigaban continuamente, una vez que la ciudad ya estaba bastante mermada, desde ahí hostigaban continuamente con lo que tuvieran a la población. Si salía uno pues, para tratar de hacer guerrilla, en cuanto salía un grupo de 4 o 5 soldados, pues pum, pum, los acribillaban. Bueno, Cascorro debía estar cansado de estar... No, Cascorro no, perdón, que todavía no era Cascorro. Eloy González debía de estar cansado de estar ahí en Cascorro, muerto de risa, querría irse a otro sitio y dice, oye, me voy a atar una cuerda al tobillo y esta noche vas a ir con una lata de combustible y le voy a pegar fuego a esa torreta. Tal cual, tal cual, tal cual. El tío se ata la cuerda, sale por la noche con su lata de combustible y vuelve. ¿Por qué se ató la cuerda al pie? Porque no quería que en el caso de que lo matasen, es decir, él sabía que era muy probable de que lo descubriesen y lo matasen, ¿sí? No quería que su cuerpo quedase entre todos los recaños que había por ahí, ¿sí? ¿Sí? Para que no hicieran luego con el betún. Se lo trajo. Pero no, el tío triunfó. Consiguió pegar fuego a la torreta y a los pocos días Cascorro fue liberada. Y obtuvo el sobrenombre de Cascorro, obtuvo una medalla pensionada y a los 3 o 4 meses murió de una enterocolitis ulcerosa gangrenosa. ¿Qué diagnóstico tiene eso, Eduardo? Sí, mal, ¿no? Bueno, el hombre pues quedó allí, como tantos otros, y pone textualmente, debida a la mala alimentación de la tropa. De ahí ese coro de repatriados, más se perdió en Cuba, y volvían cantando Por fin te veo, Ebro famoso, ahí al aseo, ahí el piar. Realmente, si lo piensas, es algo, es emocionante. Si te llegas a poner en la piel de esta gente, es algo, son compatriotas, ¿no? Entonces, nada, vamos a tocar ahora sin letra, que igual era un poco emotivo ahora, el coro de repatriados y lo vamos a hacer con la rondalla. Muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias. La rondalla. María Murillo, José Manuel Monguiloz, Lourdes Oliván Cardona, Paloma Oliván Cardona y Vanessa Leciñena Navarro. María Murillo Arreta, José Manuel Monguiloz. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta aquí, ya está. Ya está. Lo siguiente que nos queda es una jota para despedir, pero considero que esto es una ponencia, es una ponencia que viene derivada del trabajo de beca que me otorga el PATIAZ, que ha presentado antes Javier, así que habrá ahora un turno de preguntas o comentarios que quieran realizar si estiman oportuno. ¿Algo que me haya dejado? No llevo reloj. ¿Ya está? Bueno. Sí. Díganme las preguntas y yo las responderé. Que te lleven un micro. Vale, fenomenal. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Se me ocurre. Porque ¿Perdón? ¿Qué? Una pregunta que se me ha ocurrido. Que se me ha ocurrido, vale. Sí. ¿Por qué los voluntarios de Tauste y no de Gallur o de...? Correcto, correctísimo. Yo qué sé. Muy buena, muy buena, muy buena. Es una de las cosas que tenía apuntadas y que me había dejado. Esta jota podría haber sido perfectamente los voluntarios del Lumpiaque. ¿No? ¿Qué pasa? No, de Mayén también podría haber sido. Podría haber sido de cualquier sitio de aquí, de la zona de la Ribera, podría haber sido. Sí, ¿por qué? Porque hay dos ocasiones en que los protagonistas mentan a la Virgen, ¿sí? ¿Sí? Dicen, esto lo hacemos porque tal y por la Pilarica. ¿Desde cuándo uno de Tauste dice algo así? ¿A quién dice? Cuando dice, esto lo hago yo por la Virgen de... Muy bien, muy bien. Bueno, pues ese es uno de los detalles, ¿sí? Calixto Navarro nace en Zaragoza, pero parte a Madrid enseguida, ¿sí? Y la Pilarica es algo que no decimos ningún maño. Yo soy infántico del Pilar. Jamás nos hemos referido a ella como la Pilarica, es la Virgen del Pilar, ¿sí? Eso por un lado. Y luego, en todo el libreto hay ninguna alusión específica a Tauste. No se utiliza el ña y el inde, no se menciona la torre, no se menciona nada específico que sea de Tauste. ¿Por qué estimo que sería... ¿Por qué elegirían los voluntarios de Tauste? Pues elegirían los voluntarios de Tauste de la misma manera que en el libro que han utilizado, que han sacado ahora de postales. ¿A dónde vienen a hacer las postales? Vienen a Tauste, porque debía de ser un pueblo muy auténtico y que debía de gozar de fama. Entonces, ¿qué era lo que querían los autores y las gentes que gestionaban el teatro? Dinero, que se llenase. Entonces, cuando hacían los voluntarios de Tauste, iban los de Tauste y toda la redolada, ¿sí? Entonces, por eso estimo que se llamará los voluntarios de Tauste, no tanto por las referencias, sino porque Tauste era un pueblo que tenía pues mucha entidad, como la hora, que la tiene, claro. Algo más. Muchas gracias, me ha venido la pregunta de perlas, de verdad, se me había pasado. ¿Algo más? ¿Algo que se me haya escapado? Que después de que se me haya escapado algo, ¿no? Bueno, pues nos despedimos con la típica, la jota que ha debido despedir el 99,999% de los festivales de jota de la historia. La gran jota de La Dolores. La Dolores se estrena como ópera, pero tiene mucha suerte Bretón de que la estrenen en el Teatro de la Zarzuela. ¿Sí? Bretón, el día que la estrenan, no pisa el suelo, ¿sí? Es llevado a su casa en volandas, le hacen salir al escenario y es llevado en su casa en volandas desde el escenario hasta su casa a hombros. Eso es una maravilla. Y se representa durante 97 sesiones seguidas en el Teatro de la Zarzuela, algo también inaudito para la época. Pues eso nos hace como una ópera, ¿sí? Después se convierte en zarzuela. La diferencia entre ópera y zarzuela es que todo lo que se hace en la ópera, aunque sea hablar, se hace cantando, con recitativos, ¿sí? Y luego vienen las arias. En cambio, en la zarzuela son espectáculos más
más amables, digamos, en los que hay parte de teatrillo y parte de cantar. Esa es la primera diferencia. La zarzuela de género chico dura solo 1 hora, la zarzuela de género ínfimo ya se representa en sitios como el Café El Plata, por ejemplo, en cafetines. Bien, terminamos con la Jota de la Dolores. Tomás Bretón, en la década de los 90, donde nuestro hombre Miguel Santonja está en el Real Conservatorio de Madrid, tiene la suerte de coincidir con Tomás Bretón y otro con el que coincide es con Felipe Pedrell. Felipe Pedrell es uno de los grandes estudiosos de musicología española que trae otra vez a la fama a Tomás Luis de Victoria. Otra recomendación, si me permiten, que les voy a hacer va a ser Los Responsorios, que tuvimos la suerte de cantar de niños Alberto y yo. Creo que cantábamos con las partituras de Pedrell y es uno de los 8000 que tenemos en la música española. Es para disfrutarlo. Se lo recomiendo además en la última versión que sacó Jordi Savall, que hizo una especie de pasión, como hacen los alemanes, pero a la española. Muy, muy bonito. Bueno, nuestro autor coincidió con Tomás Bretón también, y Tomás Bretón fue director del Conservatorio de Madrid. Tomás Bretón era una persona muy ducha, salmantino, tampoco era aragonés, y compuso una gran jota, una jota que les he dicho que ha cerrado un montón de festivales. Bueno, Tomás Bretón es director del Conservatorio de Madrid en la primera década del siglo XX y abandona literalmente, textualmente en su carta de despedida, harto de luchar contra todo y contra todos. Con el tiempo, sí, el conservatorio era un poco complejo. De hecho, nuestro compositor obtiene la cátedra heredada de su tío, ¿sí? Y en los años 90 hay unas actas en las que se dice que casi hay más profesores que alumnos. De ahí que tantos tuviesen que componer obras para subsistir. Hoy en día un profesor de conservatorio vive como un cura con 2 parroquias, que no me diga mi amigo Alberto. No, hay que trabajar mucho igualmente. Lo que pasa es que, claro, no dependes de tener que componer cada noche para el teatro o hacer zarzuelas de género ínfimo para cafetines, como le tocaba a Bretón. Bueno, Bretón vuelve a ser director porque hay un movimiento nacional encabezado, entre otros, aristocráticamente por el conde de Romanones. Les dejamos ya con la Jota de la Dolores. Me gustaría despedirme de todos ustedes. Esta es la última jota. No nos vamos a tirar el rollo de gran grupo, de que ahora nos vamos, ahora volvemos, ahora no sé qué. Vamos a hacer, como en todos los espectáculos de la zarzuela, un bis. Bis significa repetir, ¿sí? Entonces repetiremos una jota. ¿Cuál será? Gran Jota de la Dolores. Muchas gracias.
sol, grande como el mismo sol, es la jota de esta tierra. Si el amor luce su fin, lanza rayos en la guerra, lanza rayos en la guerra, grande como el mismo sol. Por eso cantamos los de Aragón, cuando enamoramos tan dulces son. Si en la lista vemos quiere decir que vencer debemos o bien morir. Por eso cantamos los de Aragón, cuando enamoramos tan dulces son. Y en la lista vemos quiere decir que vencer debemos o bien morir. Quiere decir que en guerra vencer debemos o bien morir. Si los mambises se piensan, si los mambises se piensan, que nos asusta el machete, ya verán cómo las gastan los mozos aragoneses. Ya verán cómo las gastan los mozos aragoneses. Anda, vente a Cuba, que allí los baturros van a poner fuego con los testarudos y con los recaños de tanto gandul. Van a poner luego fábrica de betún. Anda, vente a Cuba, que allí los baturros van a dejar fama por los testarudos y con los recaños de tanto gandul. Van a poner luego fábrica de betún.
Anda, vente a Cuba, que allí los baturros van a dejar fama por los testarudos y con los recaños de tanto gandul van a poner luego fábrica betún. Anda, vente a Cuba, que allí los baturros van a dejar fama por los testarudos y con los recaños de tanto gandul van a poner luego fábrica betún. Y con los recaños de tanto gandul van a poner luego fábrica betún. Muchas gracias a la Asociación Cultural El Patiaz, muchas gracias a todos, muchas gracias al Gobierno de Aragón que ha subvencionado la actividad. Gracias a todos por venir. Y gracias a todos ellos, que ellos son los artífices. Creo que hablo en nombre de toda la rondalla, de los bailadores y de los cantantes. Querido Goyo, queremos transmitirte nuestro agradecimiento por habernos dado la oportunidad de trabajar a tu lado todo este tiempo, por haber compartido con nosotros y hoy con el público tu buen hacer, tu empeño, tus ganas, tu fuerza, tu indiscutible dominio en este arte de la música. Así que, por tu enorme esfuerzo y tu dedicación, queremos hacerte entrega de un pequeño detalle para que recuerdes este día y esta actuación. No lo olvidaré. Muchas gracias. Gracias. Mi primera placa. Voy a hacer lo típico, ¿eh? ¡Ey! Me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí. Un abrazo. Y ahora nos abrimos, vamos. Seremos de nuevo.